Muy buenos días. Es un gusto poder estar acá en esta mañana acompañándoles y antes quizás de entrar en la Biblia, que es lo que todos venimos hoy a considerar, yo quisiera agradecer a los hermanos aquí en la iglesia, en Concepción, por estas conferencias que han organizado para los jóvenes, tuvieron lugar, ustedes saben, ayer y anteayer y por la invitación que nos han hecho a nosotros y a algunos jóvenes de Chaurren que estuvieron hasta ayer para participar. Fue de gran bendición, así que esto es muy, muy valioso pensando en los jóvenes, ¿eh? También agradecer a las hermanas y a los hermanos que han estado involucrados en las onces y los almuerzos, la verdad, un trabajo extraordinario y hoy se hablaba de la coordinación que esto requiere, pero más allá de que haya salido bien, y que salió bien, ¿eh? No, no quiero que se malentienda, pero aun cuando no hubiera salido bien, la disposición y la entrega y el cariño con que se hacen las cosas creo que le da un valor especial a todo esto. Y como dice Pablo allí a los Corintios, el trabajo en el Señor nunca, nunca, nunca es en vano. Y también agradecer a, ¿dónde estás, Mauro? Bueno, Mauro debe estar llevando gente, como ha estado llevando gente todo el tiempo, digamos, hizo millaje más, ¿no es cierto?, que LAN. Y agradecer a Mauro y a Karen también, no sé si anda por ahí Karen. Ahí está. Yo no veo nada en todo caso, así que puede ser que... Pero agradecerles por la hospitalidad que nos han mostrado a nosotros como familia. Así que muchas gracias, hermanos. Faltarían palabras para agradecer todo lo lindo de este tiempo compartido acá. Muy bien, vamos a ir a la Biblia. Yo quisiera llevarlos al Evangelio de Lucas, al capítulo 8, para ver al Señor, si al final de esto se trata, para esto estamos acá, para ver al Señor. Y en toda la Biblia, toda la Escritura habla de Él. En los Evangelios tenemos relatos de lo que el mismo Señor protagonizó estando aquí, y hoy vamos a ver uno de estos. Es un relato especial. ¿M? Es un relato como que vieron cuando a veces hay historias que van en paralelo. A veces uno ve una película de historias que van en paralelo, con personajes distintos, con tramas distintas, y uno dice, ¿qué hacen estas dos historias en una misma escena, en una misma película? Bueno, eso es algo de lo que vamos a ver hoy. Dos historias que hacen una sola historia. Son dos historias que eh, nunca podrían haberse juntado de no haber estado Jesús allí. Entonces yo les quiero llevar ahí a Lucas, capítulo 8, a una historia que seguramente muchos de ustedes, si no todos, conocen, a partir del versículo 40, Lucas 8:40. Lucas 8:40. Dice así la Biblia. Cuando volvió Jesús, Jesús estaba del otro lado del mar de Galilea, en la región de Gadara, y ahora volvía, probablemente Capernaum. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía a Jesús. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle,
tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero Jesús les dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y Jesús mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Hasta aquí nomás en la escritura. Vamos a citar otras escrituras después, pero vamos a orar antes de continuar. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana preciosa de poder juntarnos alrededor de tu palabra. Quisiéramos rogarte que tú nos puedas hablar a través de ella y sea tu espíritu quien habla en nuestros corazones. Danos corazón, oído, mente dispuesta y Padre, que podamos agradecerte y ser agradecidos contigo por todo lo que tú nos has dejado allí en tu palabra para nuestro corazón. En nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Ustedes saben que el diccionario de la Real Academia Española ya no se llama más así, pero este diccionario define la palabra desesperación como la pérdida total de la esperanza. Así lo define. Desesperación es pérdida total de la esperanza. Yo no sé si esta definición ha sufrido alguna actualización en alguna de todos estos más de 200 años que tiene este diccionario, pero en todo caso, esta definición es muy acertada hoy. Alguien dijo que, o se dice que uno puede vivir 40 días sin comida, puede vivir 8 días sin agua, 4 minutos sin aire, pero no mucho tiempo sin esperanza. Y la desesperación, la falta total de esperanzas, es el punto en donde estas dos historias paralelas se van a encontrar. Y justamente en Jesús, aquel que es el único que puede dar verdaderas esperanzas. Esto va a ser una historia de esperanzas. De esto vamos a hablar hoy, una historia de esperanzas. El personaje de una de estas dos historias paralelas es Jairo, quien ha perdido sus esperanzas hace muy poco tiempo y bastante repentinamente. Y el personaje de la otra historia paralela es una mujer de la cual no sabemos su nombre, pero que ella ha estado perdiendo su esperanza a través de un largo periodo de tiempo y está a punto de perderla completamente. Y hay varias cosas en este relato que para la audiencia que presentó esto eran temas de mucho significado y que a nosotros se nos puede pasar fácilmente por alto. Por eso yo quisiera que nos metamos en la historia y podamos ir mirando estos detalles que hablan tanto de quién Jesús es y de lo que Jesús vino a ser. Y podamos ver entonces primero a una de las historias y uno de los personajes, Jairo. Podamos ver luego a la otra historia y al otro de los personajes, que es la mujer. Y luego podamos también ver cómo estas dos historias se van a juntar en una sola. Entonces, primero, hablar algo acerca de Jairo. Les quiero presentar a Jairo. ¿eh? Dice allí, en el versículo 40 de Lucas 8, vamos a estar ahí, en el 41 dice, vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Sería fácil para nosotros dejar de notar que solamente la total desesperación habría hecho que este hombre Jairo fuera a postrarse a los pies de Jesús. El relato nos cuenta que Jairo era el principal de la sinagoga. Esto era más o menos como el presidente de la sinagoga o el que regía la sinagoga. Ustedes saben que el sumo sacerdote manejaba el sistema del templo, pero las sinagogas eran manejadas por las comunidades en donde estas sinagogas estaban.
Y era la comunidad la que elegía a su presidente, o a su regidor, o a su principal, como era el caso de Jairo. Y este presidente sería quien manejaría la sinagoga, presidiría las reuniones, determinaría cuál rabí sería el que daría la palabra en cada sabbat. El hecho de haber sido Jairo elegido como el principal de la sinagoga significaba que era altamente respetado por la comunidad en donde Jairo vivía. Jairo seguramente, el haber sido elegido, esto también lo ponía de manifiesto, era una persona que eh, era un ejemplo de alguien que experimentaba el favor de Dios. Por eso, por su piedad, por su religiosidad, por todo lo que él demostraba, por ser el emblema, el ejemplo de lo que es una persona bendecida por Dios, había sido elegido como principal. Ahora, en su carácter de principal de la sinagoga, aparte de todas estas responsabilidades, él también tenía como responsabilidad alertar a su congregación acerca de herejías o de falsos maestros que tenían que evitar. Y seguramente estaría al tanto de Jesús y de lo que la élite religiosa de los judíos pensaba acerca de él. Probablemente Jairo sabía que Jesús había sido echado de la sinagoga de Nazaret, como encontramos allí en Lucas 4, al punto de que le habían llevado a un monte para despeñarlo, pero que Jesús había ido en medio de ellos. Y seguramente Jairo no era seguidor de Jesús. Y probablemente en muchas ocasiones haya advertido a su propia congregación en su sinagoga acerca de este falso maestro que estaba diciendo cosas que eran hasta heréticas. Pero ahora las cosas cambiaron. Dice el relato que Jairo tiene una hija única de 12 años y esta hija se está muriendo. Y por lo que el relato nos cuenta, no le quedan muchas horas de vida. Y repentinamente la vida de este hombre, que iba tan bien y sin sorpresas, y con tanto bienestar y con tanta bendición, cambia de un instante para otro. Y tiene una hija que se muere. Jairo en este momento está tan desesperado que está dispuesto a tirar todo a la basura. Su reputación, su carrera profesional, su prestigio, lo que pensaban de él la comunidad en donde él vivía, lo que pensaban de él las autoridades religiosas del pueblo judío. Seguramente esto que él está haciendo va a implicar que lo saquen de su cargo. Ya no va a ser más el principal de la sinagoga. Va a implicar que la aceptación que toda la élite judía tenía de él ya no sea más. Dice el versículo 41 que leímos que él se postró a los pies de Jesús rogando. Y estaba lleno de gente, gente que le conocía. Jairo está desesperado, ya no le importa nada, no le importa nada. Él está allí, rogándole a alguien a quien no seguía, del cual probablemente haya advertido a todos sus feligreses que no debían seguir ni escuchar porque era falso. Ahora está allí postrado, rogándole que vaya a su casa. Este es un acto de desesperación. Jairo encuentra en Jesús su última esperanza. Quizás esta sea la situación de algunos, ¿no es así? Que hemos ido a Jesús porque encontramos que Él es aquel que puede darnos esperanza fuera de cualquier otro. Y en desesperación quizás, al haber entendido lo que nuestra situación era, tuvimos que recurrir a aquel que es el único que puede darnos esperanza. Y los que estábamos muertos en pecados, los que estábamos lejos, los que estábamos condenados, los que estábamos muertos, los que éramos lejanos, los que éramos enemigos, fuimos adoptados y alcanzados por aquel que nos dio vida y nos dio esperanza. Esto quizás cuesta también perder algunas cosas, como Jairo, pero él no dudó ni un segundo en dejar todo de lado para ir a aquel que le podía dar esperanzas. Y dice el relato que Jesús accedió a lo que Jairo le pedía. Y le dijo, Jairo,
vamos a tu casa. Y empezaron a ir hacia la casa de Jairo. Y dice el versículo 42 que mientras iba, la multitud le oprimía. Y esto es importante para el relato que va a venir ahora, que es el relato de la mujer. Y ahora les quiero presentar a la mujer del relato. Hablamos de Jairo, quién era. Ahora les quiero presentar a la mujer. No sabemos el nombre de esta mujer. ¿Está bien? Hay algunas teorías que dicen que tenía algún nombre, otro, pero la Biblia no lo dice. Entonces la vamos a dejar así. Dice acá en el versículo 43, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Esta es la otra historia. Em, Marcos, el evangelista, agrega algo de detalle al relato que nos hace el doctor Lucas, porque Lucas dice, ¿no es cierto?, había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Marcos agrega en este mismo relato que ella había sufrido mucho de muchos médicos y antes le iba peor. No solamente no solucionaba su problema, no solamente había gastado todo cuanto tenía, antes le iba peor, le iba peor. Otro dato es que no podemos dejar de notar la ironía de los 12 años en el relato, ¿no es así? La mujer se enfermó cuando la hija de Jairo nacía. Jairo y su mujer habían tenido 12 años de felicidad, con la nena única que había nacido en ese hogar. Esta mujer, en cambio, había tenido esos mismos 12 años de total soledad y desesperanza. Ahora, yo quisiera también explicar por qué decimos que esta mujer había tenido 12 años de una desesperanza inimaginable. La palabra que se usa aquí para describir lo que esta mujer padecía, que dice flujo de sangre, es la misma palabra que en la Biblia, el Antiguo Testamento traducido al griego, esa misma palabra se usa para referirse al periodo de menstruación de la mujer que se detalla en Levítico capítulo 15. Cuando nosotros vamos a, lo que es el Antiguo Testamento, a la ley de Moisés, vamos a encontrar, y les recomiendo que en casa lean Levítico capítulo 15 para saber de qué estamos hablando, quienes no lo hayan leído alguna vez, pero allí hay ciertas leyes y hay leyes mosaicas que aplican a la mujer cuando está en su periodo menstrual. Ahora, a diferencia de ese periodo menstrual regular de la mujer, esta mujer sufría una pérdida de sangre que no menguaba nunca, nunca, todo el tiempo. En esa época, los temas de sangre se relacionaban con la infidelidad, con lo cual los religiosos entendían que la situación de esta mujer tenía que ver, sin duda, con algún juicio de Dios por algún pecado que esta mujer había cometido y no quería confesar, lo cual no necesariamente era cierto, pero esto es lo que se creía. Allí en Levítico 15, la ley de Moisés es bastante dura en lo que tiene que ver con cómo se administraba este periodo menstrual de la mujer. Ustedes lo van a leer, pero van a encontrar allí que mientras la mujer menstruaba, ella tenía que ser apartada por 7 días. Levítico va aún más lejos y dice, si ella se sienta en una cama, eso ya se transforma en algo inmundo. Ella se sienta en una silla, es inmunda también. Se sienta en una cabalgadura, es inmundo también. Si hay algo que está sobre la cama o sobre la silla, es inmundo también. Si alguien toca
la cama donde se sentó, o la silla donde se sentó, o la manta que había sobre la cama o sobre la silla, esa persona es inmunda también. Tiene que lavarse, lavar sus vestidos, y será inmunda hasta la noche. Podríamos cuestionar esto, y hoy en día nos llama mucho la atención. Uno diría, bueno, ¿cómo pueden decir una cosa así? ¿No es así? Pero lo cierto es que independientemente de la opinión que nosotros podamos tener sobre esto, que es muy válida, lo cierto es que la ley de Moisés establecía esto. Y los judíos y la casta sacerdotal y los fariseos eran muy apegados a lo que la ley de Moisés decía, con lo cual esta mujer era inmunda. Si ella estaba casada, seguramente esta relación habría terminado. Y su marido, con justa causa, podría haberle dado carta de divorcio y quizás hasta haya conseguido otra mujer. Si esta mujer tenía hijos, hacía 12 años que no podía tocarlos, ni alzarlos, ni mecerlos, porque no los podía tocar. Si esta mujer era devota seguidora de Dios, hacía 12 años que ella no podía entrar ni al templo ni a la sinagoga, porque ella tenía que ser apartada y era considerada inmunda. Ella había vivido estos últimos 12 años en total soledad y total aislación. Ahora dice que había acudido a muchos doctores. ¿Por qué había acudido a doctores? Bueno, probablemente porque ella sabía que no es que había un pecado, como todos pensaban, no es que había un pecado que ella no estaba confesando. Ella decía, bueno, esto tiene que ser alguna otra cosa. Esto tiene que ser algo físico. Yo no pequé, esto no es un juicio de Dios, esto es una enfermedad. Y por eso había ido a doctores, pero ninguno había podido curarla. Antes, dice, le iba peor. Y lo peor del caso es que ella no es que se consideraba libre de pecado, pero no consideraba que esto fuera un juicio de Dios, aun cuando todos así lo pensaban. Y este es el lugar en donde estas dos historias se cruzan. Dos historias que no podrían haberse cruzado jamás. Pero este es el lugar en donde estas historias se cruzan, a los pies de Jesús, el único que puede dar esperanzas. Ni podrían haber estado juntos jamás. Él era un líder de la sinagoga. Ella había sido excluida de la sinagoga. Él tenía una reputación impecable. Ella había perdido toda su reputación. Él era un ejemplo vivo del favor de Dios. Ella era un ejemplo vivo del juicio de Dios por el pecado oculto. Él tiene una familia, ella ha perdido su familia. Él ha tenido 12 años de felicidad, ella ha tenido 12 años de tristeza. Y ambos se encuentran a los pies de Jesús, el único que puede dar esperanzas cuando creemos que ya no quedan más opciones. Y entonces les presenté a Jairo, les presenté a la mujer, cada uno con sus temas, cada uno con su situación de desesperanza. Y ahora quiero referirme a el momento en el cual estas dos historias se cruzan y se hacen una sola. Dice el versículo 44 que la mujer se acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Quiero hacer una referencia al tema del borde de su manto porque esto también es significativo. El término que también se usa en el original, ustedes saben que la Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El término que se usa para este borde es el término craspedón, craspedón. Probablemente para la mayoría esto no signifique mucho, pero este craspedón era un apéndice o una extensión que los varones judíos agregaban a sus mantos. Esto se colocaba en el borde del manto o de la capa que usaban como una borda de lana retorcida con azul, muy probablemente, y estos apéndices eran agregados a la vestidura con un propósito. No era un tema de moda, no era un tema que quedaba bien o que combinaba con nada, sino que era un tema que también venía de la ley de Moisés. Cuando allí, en Números capítulo 15, en Números capítulo 15, ahí sí, les invito a que lean, esto está bueno. Yo no, esto no lo sabía, pero viendo este pasaje es como que van surgiendo estas cosas. A veces uno se sorprende de lo que encontramos en la Biblia. Números 15
Dice allí, a partir del versículo 37, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones. No era un tema para ese día, era por sus generaciones. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y bueno, ¿cuál es el sentido de esto? Lo explica aquí. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis llenos y seáis santos, perdón, a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Qué era este craspedón? ¿Qué era esta franja? ¿Qué era esta borla? ¿Qué era este agregado al manto? Era sencillamente un recordatorio para el varón judío que debía mirar y cumplir los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Y los varones usaban estos y los fueron usando por generaciones, a estos agregados a sus mantos, como simbolizando su devoción y su adherencia y su cumplimiento fiel a la ley de Moisés. Jesús también lo usaba. Si había alguien que podía llevar con dignidad estos agregados, estas borlas, este craspedón, era el mismo Señor. Esto es lo que la mujer tocó. Esto. Quizás, mejor traducido, esto es lo que la mujer agarró brevemente. El borde del manto, el craspedón. Y esto como que tiene un significado más especial aún. Porque ella estaba violando la ley de Moisés, tocando en su situación de inmundicia aquello que representaba a la misma ley y a guardarla. ¿Qué sentido extraordinario? Ella estaba violando la ley, estaba inmunda, no podía tocar nada. Sin embargo, va y aferra aquello que representaba esa misma ley. Y aquello que representaba la fidelidad en guardarla, como si fuera un contrasentido. Ella acá se está arrojando a la misericordia de Dios. La ley le impedía acercarse, la ley le impedía tocar, pero ella se aferra a la misericordia de Dios. Sabía que no había algo oculto, sabía que no había pecado no confesado, sabía que esto no era un juicio, esto era un pedido de ayuda, esto era acercarse a aquel que ella podía reconocer como quien decía ser, pidiendo misericordia. Dice el versículo 44 que el flujo cesó inmediatamente, inmediatamente. Ella supo que había sido curada y quiso irse silenciosamente tal como había llegado, sin decir nada. Ahora, para sorpresa de todos, Jesús detiene la caravana. ¿Mm? Y dice allí, estamos en Lucas 8, dice allí que en el versículo 45, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Cuando Jesús dice esto, eh, la gente se dice, upa, acá pasó algo mal. Y dice, no, yo no fui, nadie fue. Pedro encuentra esta situación un poco incómoda y le dice, maestro, ¿quién no te ha tocado? Estamos en el medio de la multitud, todos te aprietan. Pero Jesús, no, dice, alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Ha salido poder. No es que perdía poder o se le debilitaba el poder, pero Jesús sabía lo que había pasado. Jesús conocía a la mujer. Hasta que entonces la mujer, que ella pensaba que estaba lista, que había recibido todo lo que necesitaba recibir, dice allí en el versículo 47 que la mujer entonces, cuando vio que no había quedado oculta, dice, vino temblando, postrándose a sus pies, y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Ella declaró delante de todo el pueblo que estaba allí reunido, que eran muchos, su problema, su situación de humillación,
su situación de desesperanza, su violación a la ley de Moisés, pero que también había sido sanada de su flujo al instante. Y la respuesta de Jesús en el versículo 48 también es bien particular. Le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, vuelve a tu vida, vuelve a la normalidad, pero no en desesperación, vuelve en paz. Y también es notable mencionar que este es el único caso en donde Jesús trata a una mujer de esta manera. Le dice hija. Muy bien. Ahora, también mencionar que ella había sido expulsada de la sinagoga hacía 12 años. ¿Y quién resulta que estaba allí mismo, al lado de Jesús y probablemente cerca de la mujer? Presa de su propia desesperación es Jairo, el principal de la sinagoga. Al exponer a esta mujer ante toda esa multitud, Jesús pudo anunciar su limpieza a todos. Ahora todo el pueblo, todos los que estaban allí, sabían que la mujer había sido limpia, y Jairo sabía que esta mujer había sido limpia, y con lo cual ella ya no era inmundo, ella podía ser recibida por todos, incluso en la sinagoga de Jairo. Ahora Jairo seguía allí, yo no sé qué estaría haciendo, pero probablemente Jairo estaba nervioso porque estaban yendo ahora a su preocupación y dice, pero ¿por qué se detiene? ¿Por qué nos detenemos? ¿Por qué esto es tan importante si mi hija se está muriendo? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que perder tiempo? Y si nos pusiéramos en la situación de Jairo, probablemente compartiríamos urgencia, ¿no es así? Con ganas de agarrar a Jesús y decir, Jesús, está bien, después podemos hablar con la mujer, después podemos entender lo que pasó, pero ahora vamos, porque mi hija se está muriendo, vamos. No tenemos tiempo. Y en esto llega alguien de la casa de Jairo. Le dice, Jairo, con mucho tacto, no molestes más al maestro, tu hija murió. ¿Qué tal? ¿Qué tal para una noticia? ¿Mm? Cuando Jesús escucha esto, leímos en el relato que le dicen, no temas, no temas, cree solamente. Cuando parecía que ya listo, ya yo tenía un poquito de esperanzas, ya no tengo ninguna. Jesús dice, no, tranquilo, no temas. Entonces Jesús va a la casa y va a encontrar la típica escena, no quiero extenderme acá, la típica escena de un velorio de la época, mucha tristeza, mucho llanto, música triste, gente que se contrataba para llorar, para hacer de la escena algo aún más crítico. Cuando Jesús dice que la niña no muere, no murió, se burlan de él, se burlan. Y van a entrar a donde está la niña, Jesús, sus tres discípulos cercanos, papá Jairo y mamá. Nadie más, los burladores quedan afuera, ellos no creen, ustedes no entran acá. Y dice que cuando entra Jesús, toma a la niña, la levanta, la resucita y la entrega a sus padres. El asombro de Jairo probablemente fuera de sí, de la mamá fuera de sí. No podían creer lo que había pasado, no podían creer que Jesús podía haber resucitado a su hija. La demora deliberada y controlada de Jesús fue solamente una ventana para que Jairo pudiera conocer de él más de lo que él creía conocer. Jairo creía que Jesús podía sanarle a la hija, ahora Jairo podía creer que Jesús podía resucitarle a la hija. Esta historia, que es una historia de dos historias, yo quiero cerrar con cuatro observaciones muy rápidas. Cuatro observaciones muy rápidas de esta historia y de lo que encontramos allí. La primera observación es que hay encuentros que solamente pueden producirse cuando vamos a Jesús. En ningún otro lado podríamos cruzarnos, muchos de nosotros, si no fuera a los pies de Jesús. De eso se trata la iglesia, ¿no es así? Un lugar donde nos juntamos no por nuestras afinidades profesionales, no por nuestra afinidad y segmento socioeconómico, no por nuestras preferencias futbolísticas, sino que nos juntamos por un bien mayor, que es el Señor Jesús. Dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Yo me pregunto si Jairo habrá recibido a la mujer al sábado siguiente.
y si le habrá presentado a la hija. Somos uno. Segunda reflexión. Las maneras de Dios son siempre las mejores maneras. Primera reflexión es que hay encuentros que solo pueden producirse cuando vamos a Jesús. La segunda reflexión, las maneras de Dios son siempre las mejores maneras. ¿Por qué Jesús tuvo que exponer a la mujer? ¿Por qué Jesús tuvo que agregarle tanto estrés a Jairo, demorando la ida a su casa? Cuando nosotros leemos esto en retrospectiva, lo entendemos y nos hace mucho sentido, y dice que salió perfecto. Pero si nos pusiéramos en ese momento, en esos zapatos, en ese instante, seguramente nosotros podríamos haber esperado que las cosas fueran distintas. Pero Jesús tenía un mejor plan, y las maneras de Jesús son siempre las mejores maneras. Yo no sé por lo que está pasando. Y quizás podemos estar pasando por algo que no entendemos bien. Pero no dudemos ni por un segundo que las maneras en que Dios hace las cosas son las mejores maneras. Dice el Salmo 18:30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Tercera reflexión, a veces las verdades más profundas acerca de Dios las descubrimos cuando esperamos y confiamos en su poder y su fidelidad. La mujer debió esperar 12 años para ser curada. Jairo tuvo que esperar unos pocos minutos, pero alcanzaron para que su hija se muera. El tiempo es una variable que nos afecta a nosotros, pero no afecta a Dios. Dios no tiene tiempo. Y Dios sabe lo que hace. Y puede parecerte que estás llevando algo hace mucho tiempo. O puede parecerte que estás llevando algo hace muy poco tiempo y que la verdad que yo no lo aguanto más. Pero Pedro nos va a decir que Pablo nos va a hablar de una leve tribulación momentánea. Pedro nos va a hablar de que estas son cosas necesarias y son por poco tiempo. Y no importa si son 12 años o 12 minutos. Las verdades más profundas de Dios las descubrimos cuando podemos esperar en Él. Dice el Salmo 31:15, en tu mano están mis tiempos. Y la última reflexión, y con esto terminamos, siempre hay esperanzas en Jesús. Siempre hay esperanzas en Jesús. No importa lo que estés pasando, no importa el tiempo que llevas en esto, no importa lo grave que pueda ser, siempre hay esperanzas en Jesús. A veces es fácil decirlo, es más difícil vivirlo, pero cuando uno pasa por estas situaciones, va conociendo más al Señor y a su poder y a su amor y a su fidelidad. Y todos, no dudo, podríamos dar testimonio de esto en alguna situación personal que nos haya tocado vivir. Siempre hay esperanzas en Jesús. Dice el Salmo 146:5, es bienaventurado aquel cuya esperanza está en Dios. Yo quisiera preguntarte, ¿en dónde están tus esperanzas en esta mañana? Que puedan estar en aquel, es el autor y el dador y la fuente de toda esperanza, aquel que no falla, aquel que no cambia, aquel que nos ama. Que el Señor bendiga su palabra.